Ave María Purísima, vamos a dar comienzo con el Segundo Imperio que duró de 1863 a 1867. Juárez abandonó la capital a fines de mayo de 1863 y estableció el gobierno de la República en San Luis Potosí, desde donde llamó a organizar la guerrilla. Entre los partidarios de la monarquía había gente de distintas posiciones, reaccionarios y santanistas, convencidos de la necesidad de una dictadura militar, y también liberales moderados, para quienes la monarquía era una forma de realizar los principios de libertad, propiedad y seguridad. Esa diversidad salió a la luz cuando Forey hizo saber que se respetarían los derechos de quienes habían adquirido bienes de la Iglesia. Maximiliano recibió la comisión que le ofreció el trono y condicionó su aceptación al llamado de la nación mexicana. Manifestó en testimonios lo que no fue difícil conseguir, y así el 10 de abril de 1864 aceptó. Este paso fue acordado con Napoleón III, a quien había confiado el proyecto liberal de su gobierno. No es con la libertad parlamentaria con la que se regenera un país, contestó el emperador de los franceses a Maximiliano. Lo que falta en México es una dictadura liberal, es decir, un poder fuerte que proclame los grandes principios de la civilización moderna, tales como la igualdad, la libertad civil y religiosa, la equidad y la justicia. Maximiliano desembarcó en Veracruz el 29 de mayo de 1864. Trata el proyecto liberal del gobierno y obligaciones y deudas con las potencias europeas. Antes de viajar, Maximiliano y su esposa Carlota visitaron a Pío IX, quien no ignoraba las inclinaciones liberales del príncipe Maximiliano, pero confiaba en que daría satisfacción a las demandas del clero mexicano, reintegrándole los bienes nacionalizados y protegiendo el catolicismo como culto del Estado. Todo parecía favorable a la restauración y orden tradicional, y en diciembre de 1864 llegó a la capital del nuevo imperio el nuncio Pedro Francisco Meglia, portador de una carta de Pío IX en la que pedía la intolerancia de cultos y la restitución de los bienes nacionalizados, como condición para la firma de un concordado. Por su parte, Maximiliano pretendía el patronato y exigía la protección de cultos, cuyos gastos debían correr por cuenta de las personas. Afirmaba la libertad religiosa y el respeto a los derechos legalmente adquiridos sobre los bienes nacionalizados, considerando que las reclamaciones debían ser revisadas por el Supremo Tribunal del Imperio. Esto provocó la renuncia de varios magistrados que se negaron a conocer de estos asuntos y finalmente la salida del nuncio en mayo de 1865. Juárez y los republicanos nunca se rindieron y el curso de los acontecimientos comenzó a favorecerles. Maximiliano se enemistó con algunos de sus colaboradores mexicanos al aplicar algunas de las ideas propuestas por los liberales. La permanencia de las tropas francesas resultaba muy costosa para el bolsillo francés y además de todo, Prusia, la otra potencia europea de la época, mantenía una oposición amenazante. Estados Unidos, al término de la guerra civil, presionó a Francia para que se retirara. El retiro de las fuerzas francesas fue obligado en 1867. Maximiliano indefenso tuvo que recurrir a sus antiguos aliados conservadores, los generales Miramón y Mejía, pero ya era demasiado tarde. Derrotados en Querétaro, fueron fusilados en el Cerro de las Campanas. Después de las guerras de reforma y de la derrota del Segundo Imperio, la República se consolidó. Los grupos conservadores habían sido definitivamente vencidos y se habían alejado el peligro de una nueva intervención extranjera. El Estado mexicano salió fortalecido de la contienda. La victoria sobre los franceses originó una lucha y favor patrio.
El poder de la Iglesia estaba debilitado y el país parecía encaminarse a una época de paz y progreso. Mas el gobierno tuvo que sofocar numerosas revueltas que provocaron sus propios generales, descontentos por las reelecciones del presidente Juárez. Se levantaron muchos en su contra, además la deuda había aumentado. Los gobiernos de Juárez y Lerdo de Tejada hicieron frente a estas dificultades, abrieron escuelas y centros educativos, se negoció parte de la deuda, se aplicaron las leyes de reforma y hubo un intenso conciliar al Estado civil con la Iglesia. Bueno, damos término a esta cápsula en la que pues empieza algo bueno para el pueblo con esto de las escuelas, de la educación, pero vamos a ver en la siguiente cápsula ya hablando sobre la exclaustración. No te pierdas estas cápsulas. Hasta mañana.